Confesiones de San Agustín, libro 7. Explica el autor con que investigaba la naturaleza del mal y cómo llegó a la conclusión de que no existe sustancia mala y cómo encontró en los libros de los platónicos un atisbo de la verdad incorpórea del verbo divino, aun cuando no su humildad y su bajamiento. Capítulo 7. Rechaza por fin la adivinación astrológica, considerando que bajo el mismo signo celeste nacen esnovenes de esclavos y que ni siquiera los hermanos gemelos están en la misma condición. Ya me había desprendido la falacia de la adivinación y había rechazado a los impíos y diarios de los matemáticos. Alábate mi alma, Señor, desde sus más hondas intimidades, por tus misericordias. Pues, ¿quién puede apartarnos de la muerte del error, sino la vida que nunca muere y que ilumina la indigencia de las mentes sin necesidad de ninguna otra? Y que gobierna el mundo hasta las hojas que se llevan en el aire. Sí, fuiste tú y solo tú el que me curaste de aquella destinación, con que había resistido a Vindiciano, el anciano sagaz, y a Nividrio, el admirable joven, cuando frecuentemente me decían aquel con creencia y con lo futuro, que las conjeturas humanas salen a veces acertadas por pura casualidad, que a fuerza de predecir tantas cosas algunas tienen que salir sin que quienes la dicen realmente sepan lo que dicen, y se toman con ellas simplemente por suerte y por no haber callado. Entonces tú me procuraste la amistad de un hombre que consulta con frecuencia a los matemáticos, pero sabía de sus artes, aunque no era perito en sus libros, y los visitaba más que nada por curiosidad. Este hombre me contó algo que decía haber oído de su padre, y por la cabeza no le pasaba que eso podía destruir por completo la credibilidad del arte de la adivinación. Este hombre llamado Firminio, que era muy instruido, culto de su lenguaje, considerándome su más caro amigo, me consultó ciertas veces sobre algunas cosas de este mundo, en las cuales había puesto crecidas esperanzas. Quería saber qué pronóstico le daba yo, basado en sus constelaciones, como ellos las llamaban. Yo, que para entonces me sentía ya muy inclinada a la posición de Nibridio, no quise negarme en redondo a adelantarme algunas conjeturas, pero le dije por lo claro que estaba a punto menos que convencido de la futilidad y ridiculez de la adivinación. Entonces él me contó que su padre había sido muy aficionado a la astrología y muy curioso, y que había tenido un amigo que andaba en las mismas. Siempre conversaban de estas vanidades y estaban en ellas hasta el punto de observar cuidadosamente los mundos animales si algunos nacían en su casa. Notaban el momento en que nacían y les ponían en relación con la posición de los astros, para que ella así expresara la adivinación. Por su padre supo Firminio que cuando su madre estaba grávida de él, comenzó a dar señales de preñez una criada de aquel amigo de su padre. Dicho amigo, que observaba con cuidadosa atención los partos de sus perras, advirtió luego que su criada estaba encinta, y sugirió que mientras su padre observaba a su madre, el amigo que observaba a su criada contando los días y las horas, ambas dieron a luz al mismo tiempo. Con esto resultaba necesario que las mismas constelaciones produjeran efectos idénticos hasta en las minuciosas sobre los recién nacidos, uno de los cuales era hijo y el otro esclavo. Y cuando las dos mujeres se sintieron cercanas al alumbramiento, ellos empezaron a comunicarse lo que pasaba en su propia casa, y ambos dispusieron que algunas personas estuvieran listas para anunciar al amigo el nacimiento del hijo esperado. De este modo consiguieron que se supiera inmediatamente en cada casa lo que pasaba en la otra. Y según me contó Firminio, los emisarios de ambos amigos se encontraron a la misma distancia de ambas casas, por manera que ninguno de los dos pudo notar la menor diferencia en la posición de las estrellas ni las estaciones del tiempo. Y sin embargo, Firminio, así en una casa de mucho desahogo, corría por los más honorables caminos del mundo, que hacía riquezas y recibía altos honores, al paso que aquel pequeño esclavo seguía en el vínculo de la esclavitud y sirviendo a sus señores. Escuché pues el relato y lo creí, pues me contaban las cosas que quien bien las conocía. Por eso se derrumbó mi última resistencia, y allí mismo traté de apartar a Firminio de su insana curiosidad, y le hice ver que si del examen de su horóscopo iba yo a decirle algo verdadero, tendría que haber visto en él que sus padres eran principales entre sus ciudadanos, una noble familia de la misma ciudad, y tendría que ver también su cuna distinguida, su buena crianza y su liberal educación. Pero si me consultara aquel esclavo que nació bajo los mismos signos de él, tendría yo que ver en el mismo horóscopo cosas del todo contrarias.
una familia de condición servil y en todo el resto distinta y alejada de Firminio. ¿Cómo podía ser que, considerando las mismas constelaciones, pudiera ver cosas tan diferentes y les dijera con verdad, o que dijera que veían lo mismo, pero hablando con falsedad? De esto saqué la conclusión de que lo que se dice tomando en cuenta las constelaciones no resultaban atinando cuando resulta por arte, sino nada más por suerte, y que las predicciones fallidas no se explican por una definición en el arte, sino por una metida de la suerte. Por esto comencé a rumiar en mi ánimo la idea de que ir a encontrar para burlarme de ellos y confundirlos, aquellos delirantes astrólogos que tan buenas ganancias sacan de sus delirios. Saben de que no podría resistirme diciendo que Firminio me había contado mentiras, o que su padre se le había contado a él. Me propuse estudiar los casos de esos hermanos gemelos, que uno tras otro en tan pequeño intervalo que por más que hablar de las leyes del mundo no resultaba posible determinar con fijeza las diferencias, de modo que el astrólogo pudiera decir algo con seriedad. Mucho habría enredado, por ejemplo, el que viendo el horóscopo de Jacob y de Saúl prefiere el de ambos los mismos, cuando sus vidas fueron tan diferentes, y si hubiera predicho esas diferencias los más, no las hubieran podido sacar del horóscopo, que era el mismo. No habría podido aceptar por el arte, sino solo por suerte. Pero tú, Señor justísimo moderador del universo, desde el abismo de sus justos juicios, y sin que lo sepan ni los consultantes ni los consultados, con oculta providencia haces que el consultante oiga lo que según los méritos de su alma le conviene oír, y que nadie diga ¿qué es esto? o ¿para qué es esto? Que nadie lo diga porque es nada más un nombre.